Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes a todos. Estamos dentro de el ciclo de visitas que hizo actualmente el doctor José Barrito Rastrojo de la Universidad de Sevilla, España. Les saluda Pedro Tello en una emisión especial de Radio Sofando. En esta ocasión pues vamos a contar con los testimonios que nos vaya a platicar nuestro amigo y pues bueno, ya viejo conocido de Radio Sofando, el doctor José Barrito Rastrojo, y también nos está acompañando Vicky Carrasco, directora de Radio Sofando. Y pues bueno, sin más preámbulo, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Pues nada, como tú dices, viejo amigo, porque cada vez estoy más viejo y más pellejo, pero encantado de llevar aquí ya en México. Además, este año será, yo estaba contabilizando, era la vez número 20 que estaba en México. Desde el año 2009 estoy viniendo, por lo cual ya son más de 15 años viniendo. Y si estoy en vuestra compañía, pues casi que mejor. Es decir, yo conocí Radio Sofando cuando estaba en la central de Abasto. Y me da mucho gusto que ahora Radio Sofando sea ya inclusive una emisora y que esté celebrando ya décadas de llevamos para los 15 años. Exactamente. O sea que yo encantado de estar con vosotros y de estar por aquí en Ciudad de México, aunque ya es la última noche que estoy por aquí, pero bueno. Pues sí, estamos transmitiendo ya la noche del 2 de noviembre aquí desde la Ciudad de México, en uno de los barrios icónicos de Coyoacán, y pues estamos pues muy contentos de estar contigo una vez más y de hablar sobre todo de lo que es la filosofía aplicada. Yo creo que hemos ya charlado muchísimas ocasiones sobre esta labor que has hecho, y cuéntanos ya en este año qué es lo más reciente y lo que hiciste aquí en México. Pues lo más reciente es que ascendí en la universidad. Soy lo que allí serían catedrático de universidad, que es el nivel más alto que hay de profesores en la propia universidad. Y bueno, y aquí he venido porque en la cátedra Mauricio Buchot que tienen en la Universidad de Chihuahua, necesitaban a alguien que diera una conferencia. Yo tengo la suerte de gozar de la amistad de Mauricio Buchot, escribí un libro con él y vieron que era la persona más idónea para ir a dar la conferencia. Pero bueno, aprovechando que andaba por aquí, pues estuve también en la Universidad Autónoma del Estado de México, también uno de los centros donde hemos estado haciendo bastantes actividades, y luego por Torreón también. Y bueno, y ya hemos aprovechado, como digo, en Chihuahua, pues para intentar trabajar con determinadas instituciones. Hay proyectos que no quiero revelar, pero proyectos muy interesantes para trabajar con filosofía aplicada, con personas violentas, y bueno, parece ser que sí, que hay mucho interés, sobre todo en las instituciones, de trabajar en instituciones gubernamentales, de trabajar con proyectos Boecio. Y bueno, y fuera de México, de las últimas cuestiones, pues Boecio sigue creciendo, ya hemos impactado sobre más de 1000 personas. Últimamente Victoria Sarmiento y Luis Triana han abierto en Colombia en más centros en prisiones. Y bueno, y el resto pues sigue bastante creciendo a nivel internacional, inclusive con otras demandas de otros países, ¿no? Que también nos lo van pidiendo en lengua en española. Y poquito más, ese sería un poco el presente actual de lo que estamos haciendo, de lo que estoy haciendo. El proyecto Boecio, ¿cómo lo defines para el público que no está relacionado con eso? Nosotros inicialmente habría que definir un poquito filosofía aplicada. La filosofía aplicada, más allá o además de trabajar con la teoría, lo que intenta es entrenar en virtudes éticas y dianoéticas, o sea, virtudes morales y virtudes intelectuales a las personas. Y lo que nosotros nos planteamos con Proyecto Boecio es entrenar a personas que estén en riesgo de exclusión social. Empezamos a trabajar pensamiento crítico, lo que podría ser regulación emocional, nosotros lo denominamos gobierno sobre las pasiones, y acciones comunicativas, mejorar las relaciones, pensamiento crítico, regulación emocional, gobierno sobre las pasiones y acciones comunicativas, con personas que estaban inicialmente en prisión y luego fuimos abriendo a otros campos, a mujeres en situación de prostitución, niños en situación también de vulnerabilidad, y como digo,
lo que pretendemos con Boecio, que ya no sé si es un proyecto, si es una plataforma, lo que pretendemos con Boecio es entrenar a la gente en estas virtudes éticas y dianoéticas para que al final las personas, gracias a la filosofía, pues sean personas mucho más críticas, mucho más profundas, mucho más dueñas de sus ideas y de sus emociones. Y esto es algo que la filosofía puede hacer y que de hecho está haciendo desde hace años y nosotros lo hacemos con Boecio. Pues de hecho ya tenemos pues años de conocernos y creo que coincidimos nosotros en una época en donde todavía decían que la filosofía ya no servía para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo puedes, pues con algunos ejemplos de éxito, en este caso de tu proyecto Boecio, que puedas demostrarnos a cómo sí sirve la filosofía y hoy más que nunca, ¿no? Hombre, nosotros, si queremos ser personas, ante todo tenemos que desarrollar nuestras competencias filosóficas. Por ejemplo, desde la perspectiva existencial, ya el propio Sartre o Simone de Beauvoir, Albert Camus, ponían de manifiesto que no es posible ser una persona auténtica si uno no se replantea cuestiones como qué quiero hacer yo en mi propia vida y si uno no desarrolla su propia angustia. El concepto de angustia, de sentido existencial, son conceptos filosóficos. La mayor parte de nosotros los tenemos, pero claro, probablemente no lo estemos manejando bien y la filosofía pues podría ayudar precisamente a eso. La filosofía puede ayudar también cuando uno es manipulado emocionalmente. Estamos constantemente manipulados emocionalmente. Y quien diga que no está manipulado, pues estará mintiendo. Por ejemplo, cuando uno entra en un carro, y se lo digo mucho a mis alumnos, cuando entra uno en un carro nuevo, dice, oh, huele a nuevo. Esa sensación es positiva. ¿Por qué no es una sensación negativa? Porque nos han dicho que lo que huele a nuevo es algo positivo. Tenemos una filosofía de vida ahí, lo nuevo es positivo. Pero lo que la filosofía nos puede ayudar es a ser críticos. ¿Por qué el olor a un nuevo de un carro es algo positivo? ¿A quién le interesa? Pues ahí también tendríamos algunos ejemplos, ¿no? O sea, de gente que están siendo manipuladas emocionalmente y la filosofía pues puede ayudar a eso. Y como eso pues podría seguir aquí toda la noche, pero... Claro. Sí, aquí nada más redondeando este ejemplo, nos encadenan a querer un auto nuevo cada año. Uh-huh. Por eso salen cada año los nuevos modelos, porque quieres ese olor a nuevo, ¿no? Pero un mexica del siglo XV, por ejemplo, no querría el auto nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado de un mexica del siglo XV con respecto a un mexicano del siglo XXI? Pues de hecho que hay una ideología diferente que hace que nuestros deseos estén siendo moldeados. No quiere decir que el mexica del siglo XV no tuviera también deseos moldeados. No sé, pues querría el hacha versión 15 sí. o de obsidiana, ¿no? De obsidiana tal, exactamente. De la última erupción. El iPhone de la obsidiana. Ahí también había, ¿no?, determinados deseos en donde si no nos lo cuestionamos nos podemos preguntar a quién le interesa que tengamos esos deseos. La filosofía puede ayudar precisamente a que nos cuestionemos estos elementos. Si son nuestros deseos o lo que nos impusieron. Que probablemente es lo que siempre nosotros vivimos a través de las ideas y de las emociones de otros. Nos lo han enseñado en los medios de comunicación, nos lo han enseñado en la educación, pero llega un momento en donde si nosotros queremos ser auténticamente yo, o sea, quien soy yo auténticamente, tiene que haber un filósofo, una filósofa que nos haga preguntas como esa. ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿A quién le interesa que sientas eso y que no sientas otra serie de emociones? Y claro, ahí la filosofía dice mucho. O, más allá del pensamiento crítico, el tema del gobierno de las pasiones. Es decir, nosotros sentimos muchas emociones, sobre todo en los ámbitos de vulnerabilidad, por ejemplo, gente que está en prisión, y hay personas que saben manejar eso y que nos pueden manipular. La filosofía también, por ejemplo, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, nos dan una serie de herramientas para que nosotros seamos dueños de nuestras propias emociones. Con lo cual, pues ahí también la filosofía tiene una serie de herramientas, de instrumentos que nos pueden ayudar precisamente a llevar una vida más filosófica. Que repito, al fin y al cabo es una filosofía mucho más profunda, mucho más sosegada, mucho más crítica, mucho más emancipada, donde yo soy dueño de mi propia existencia. Y está claro, ¿no?, que necesitamos la filosofía. Y el que no la tenga no quiere decir que no pueda vivir, pero probablemente vivirá una existencia mucho menos auténtica y probablemente menos crítica. Es decir, donde él no va a ser dueño de su existencia. Quizá cuando tenga 70 años se despierte y diga, es que yo lo que hice en mi vida no es lo que yo quería hacer, sino algo que me impusieron, pero ni siquiera me di cuenta de que me lo habían impuesto. De hecho, ahora que te escuchaba, Pepe, estaba viendo que una de las viejas preguntas de la filosofía se define más por las preguntas que por las respuestas, ¿no? Precisamente
la disyuntiva entre necesidad y libertad, ¿no? A veces pensamos que necesitamos cosas y esa necesidad nos restringe nuestra libertad. Pongo un ejemplo bien sencillo, ¿no? Hace rato hablabas del automóvil, ¿no? Y ese olor a nuevo. Si yo me encadeno a una idea de que mi felicidad, ¿no? Debe estar girando alrededor de un automóvil nuevo, voy a perder tiempo libre, voy a dedicarme a trabajar más para conseguir un automóvil nuevo. Y eso restringe mi libertad. Ahora, fíjate que bueno, que comento al auditorio, eso lo estamos haciendo justamente un día 2 de noviembre, esta entrevista, que es cuando pues se festeja aquí en México a los fieles difuntos, cuando regresan del más allá, y viendo pues el pensamiento prehispánico, ¿no? De los 9, pues las 9 regiones del Mictlán, ¿no? Hay una región donde está el jaguar, o el dios jaguar, que se come el corazón de las almas. Precisamente lo que hace es comerse esa parte de los apegos, ¿no? La parte de las emociones. Y al final de cuentas es lo que reacciona a una manipulación. Cuando yo me presto un chantaje es porque emocionalmente estoy conectado. No es una parte racional, es una parte emotiva. Y entonces, precisamente para los difuntos se plantea el asunto de que debe de venir el jaguar, nos despoja de esa parte emocional para poder ser libres. Entonces se vuelve a presentar ese elemento filosófico de necesidad, libertad y la parte emocional que se presta a la manipulación o a la dirección o incluso ya está lo que hablaríamos de una pues conducción social, ¿no? Pero hacia un punto de vista consumista y materialista, ¿no? De hecho, el problema no son las emociones, porque los propios estoicos decían que si moría alguien de tu familia, si moría tu madre, y claro, tú tienes que sentir tristeza, porque era lo habitual. Lo que no tiene sentido es que si tu madre fallece no sientas nada, como por ejemplo sucede en la novela de El extranjero de Albert Camus. O sea, es algo extraño. Pero lo que los estoicos sí distinguían era entre pasiones o emociones, pasiones que son emociones irracionales y luego emociones racionales, en donde evidentemente tiene sentido y es razonable que si muere un familiar tuyo querido, sientas tristeza. El problema es cuando esa tristeza se prolonga durante 4 años. Se vuelve depresión. Exactamente. Y entonces ya sí es una pasión, es una emoción irracional. O sea, no es razonable, no es racional que tú estés triste porque tu madre ya ha fallecido durante 4 años. Entonces, efectivamente, no se trata de destruir todas las emociones, se trata simplemente de no quedar pasivamente dependiendo de las emociones irracionales. Y ahí es donde entra en juego. Atrapado en tus propias Exactamente. Y es como el mito del carruaje helado, ¿no? El caballo de las pasiones no lo mata Platón, sino que más bien está subyugado al caballo de la razón. Inclusive hay otro tema interesante en los últimos tiempos, que es todo el tema de la angustia, que yo estoy trabajando ahora sobre un libro de la angustia, en donde yo animo a la gente a angustiarse. ¿Por qué animo a la gente a angustiarse a pesar de que es muy contracultural? Sí, ¿cómo no? Sí. Normalmente las distintas terapias de ayuda lo que intentan es restringir la angustia. Pero claro, Sartre, Heidegger, Simone de Beauvoir, en fin, Soren Kierkegaard ponen de manifiesto que sin angustia no hay espíritu, es decir, no hay sujeto. La angustia precisamente es el momento en crisis donde el sujeto se replantea su existencia y a partir de ahí es mucho más auténtico. Que, claro, aquí qué llamativo es que, sin embargo, muchas relaciones de angustia lo que intentan es restringir o delimitar la angustia. No hablo de una angustia patológica, hablo de una angustia existencial. Pero nuevamente vendrá la pregunta, ¿y a quién le interesa que la angustia hoy sea deplorada en todos los sentidos? No quiere decir que la angustia sea siempre algo deseable, pero también hay un elemento deseable de la propia angustia. ¿A quién le interesa que eso desaparezca? Pues lo que tú decías, Pedro, el tema de la felicidad. Es verdad que Séneca decía que la felicidad es algo que hay que buscar, pero el problema es cuando solo se busca un determinado tipo de felicidad, que es el que desarrolla determinadas marcas de refresco. Y claro, la cuestión es por qué la felicidad hoy se vende también y a quién le interesa. Pues sería como el mundo feliz. Lo que estás comentando, yo creo que esto es algo que estás dando ahora sí que en el clavo a nivel mundial, porque el problema es de que no aceptamos la angustia. No aceptamos el que vivamos en angustia. ¿Y qué es lo que nos lleva? A la situación de querer evadir la angustia y nos lleva a las drogas, nos lleva, por ejemplo, a beber, a fumar, porque te quieres salir de la angustia, no quieres enfrentarte a esa angustia y a lo mejor es la que te va a hacer crecer, desarrollarte, pero como evadimos eso,
por eso el mundo está como está sumergido en cualquier tipo de drogas, ya sea duras o blandas, o cualquier otra situación que te lleve a evadirte. Además, muy bien dicho, porque efectivamente los existencialistas hablan de una categoría que es la mala fe, y también del subhombre, y la mala fe es el autoengaño. Nosotros constantemente, como no somos capaces de enfrentar esas verdades a las cuales nos lleva la angustia, lo que intentamos es huir de precisamente de eso. Y eso es lo que Sartre denomina la mala fe. No quiero ver eso porque, claro, es muy duro también verse a uno mismo, enfrentarte a tu propia existencia. Y luego, junto a esa categoría de mala fe, genera un tipo de sujeto que es el subhombre. Submujer también podríamos hablar, pero bueno, se traduce como subhombre. La cuestión sería que precisamente ese subhombre es el que no enfrenta su propia existencia. Y efectivamente lo que tenemos son circunstancias en donde no enfrentamos nuestra existencia, y yo creo que más que negar la angustia, como digo, existencial, no la patológica, pero la angustia existencial, la idea sería fortalecer a las personas, fortalecer a los sujetos, para que ellos puedan enfrentar estas situaciones, y que en última instancia todo eso tiene un elemento también positivo, que es encontrarse a uno mismo, ser auténtico, ser yo mismo, ¿vale? O si nos vamos al mundo en Maya Tojolabal, ser nosotros. O sea, que también podríamos tener... estar realmente, ¿qué es lo que le falta al mundo, no? Darnos cuenta de que estamos unidos en este planeta y tenemos que jalar parejo para todos. Lo que pasa es que la situación es un poco lo que comentaba Pedro, que al fin y al cabo, el enfrentarte a uno mismo es algo parecido a entrar en el Mictlán con los 9 niveles, y claro, es muy doloroso cada uno de los niveles, que si ahora te tiran flechas, que si ahora te llega el viento, que si ahora te llega el jaguar y te quita el corazón, pero de alguna forma se podría hacer también esa vinculación que me parece muy interesante, ¿no? Lo que comentabas, Pedro, y a partir de ahí yo podría extraer la vinculación para ver inclusive a lo mejor 9 fases dentro de la angustia. No sé exactamente cómo se orquestarían, pero sería bonito, ¿no? Por mezclar esto también de Mesoamérica con la tradición más eurocéntrica, y en términos generales es así. Es decir, al final, en el Mictlán, el sujeto acaba sin forma, pero de alguna forma acaba con una suerte de libertad. Sí, perteneciendo a todo. Perteneciendo a todo, y también no perteneciendo a esas esclavitudes que ha tenido, porque en el camino al Mictlán lo que hay son precisamente la pérdida de las esclavitudes que ha tenido. La esclavitud de la emoción, la esclavitud de los bienes materiales. Los bienes materiales. Entonces, hay mucha vinculación por ahí. Me parecería muy bonito, ¿no? Hacer esa vinculación. Pero bueno, se la deja Pedro, yo. Sí, y es que fíjate, dentro de todo esto hay cosas que pues parecerían verdades obvias, pero no son tan obvias, ¿no? Porque también escuchar un poco esto me recuerda a la filosofía de Siddhartha Gautama Buda, ¿no? La filosofía de la liberación. Y de ahí, pues, la primera noble verdad es eso, ¿no? Aceptar que hay dolor. Aceptar que tenemos dolor y que el dolor genera conciencia, ¿no? Y lo último, pues, es quitarse esa rueda del karma, ¿no? De la acción y la reacción. Que en teoría, pues, parece muy sencillo, pero muchas veces uno, pues, en la vida cotidiana dices, es que me hizo esto, me vio feo, me dijo, no sé qué, y te enganchaste. Otra vez te volviste a enganchar a la rueda kármica que hablaba el Buda, y sigues sin dejar ese apego que habla el pasaje del alma por el Mictlán, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera las culturas lo han expresado de su forma particular, como ellos lo consideran, pero creo que al final de cuentas la naturaleza humana es la misma, ¿no? En Asia, en América, en Europa, y creo que la naturaleza humana sigue siendo la misma. Por eso la vigencia de estos conceptos, ¿no? Por eso la cuestión de la angustia, que es algo tan importante, y que también ahora que te escuchaba me acordaba del tema de los pecados capitales, ¿no? Son pecados capitales, por ejemplo, la gula. Comer es fundamental para los seres humanos, pero comer de más da problemas, y por eso se ve como se eleva el rango de pecado, ¿no? El rango de una falta, ¿no? Contra natura, que es lo que platicamos hace rato, ¿no? El concepto de Piscis. Pero esos pecados contra natura son las pasiones desbordadas, ¿no? Si te das cuenta de la lujuria, la gula, y esto yo creo que lleva a lo mismo. Porque al final de cuentas todo ese vaivén de emociones es lo que nos lleva a querer ocultar una emoción tan simple, ¿no? Como una crisis existencial que puede venir a reflejar en angustia, en inseguridad, hombre, ¿no? De hecho, es lo que se plantea en muchas tradiciones, en la idea del nada en demasía de los griegos, de Aristóteles, la idea de la ibris, el pecado de ibris, que son excesos, y efectivamente en muchas ocasiones lo que se plantea son pecados de exceso. Pero creo que deberíamos de
redescubrir tradiciones mesoamericanas, tradiciones de otro tipo, porque claro, esto también está en otras culturas, en culturas andinas, en donde te dicen, no, si tienes hambre, pues te puedes ir al bosque y puedes cazar. El problema es si tú para calmar tu hambre necesitas comerte un cabrito y matas a 3 cabritos, ahí hay un problema, ahí hay un pecado, pero claro, ahí también hay un determinado tipo de problema. Y sobre todo ellos lo que ponen de manifiesto es la necesidad de evitar los excesos, que es muy propio de nuestra cultura eurocéntrica, en donde tú ya estás despilfarrando, que es lo que en gran medida creo que nos lleva a la crisis medioambiental que tenemos. Entonces ahí es donde está el problema, precisamente en ese despilfarro. Y yo creo que una de las grandes soluciones filosóficas está en las culturas andinas, en las culturas mesoamericanas, en el mundo maya, en ese cuidado de la naturaleza. Hombre, con todas las limitaciones, porque obviamente también el maya iba destrozando naturaleza y demás, pero en su idea era de alguna forma esa idea de sostenibilidad que parece que ha descubierto ahora Europa, el mundo maya la tenía desde hace, iba a decir décadas, pero no, desde hace siglos. Entonces yo creo que hay que recuperar mucho las tradiciones de los lugares donde yo ahora mismo me encuentro, que son las tradiciones mesoamericanas, porque podemos encontrar mucho y además, lamentablemente, porque han sido muy menospreciadas por la propia academia, cuando sin embargo la propia academia se podría nutrir mucho de pensamientos mesoamericanos, sudamericanos, donde, porque de alguna forma en algunas ocasiones, utilicemos esa expresión, parece que la academia está descubriendo América cuando América ya estaba descubierta desde hace muchos años. Es que creo que debemos de darnos cuenta que el ser humano tiene una esencia, entonces no importa el tiempo en que haya vivido, hay una esencia que compartimos todos. Entonces la problemática la tenemos en este momento en cualquier parte del mundo y no importa qué tiempo. Va a variar de acuerdo a la circunstancia, pero en esencia necesitamos lo mismo y creo que no hay, pues podría asegurar que no hay persona que en algún momento, en algún tiempo o en algún lugar haya tenido angustia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la filosofía tiene mucho que dar y algo que estábamos comentando pues fuera del aire es de que yo ayer me asombré de que veía ya en vitrinas de librerías filósofos, ¿no? O sea, los libros de los diálogos de Platón, de Schopenhauer, de Camus, de Descartes, quiere decir que a la gente ya le está interesando más saber de filosofía. Y tú, con tu labor en Boecio, estás haciendo que gente que está recluida, que no tiene opciones, o sea, realmente, que le llegue el pensamiento filosófico. ¿Cómo has podido, o sea, pues validar esto, o sea, que vaya creciendo cada vez más? Yo creo que otra de las razones por las cuales la filosofía está creciendo es que vivimos en una época de crisis, claro. No sé hace cuántas décadas, pero le pasa lo mismo que al mundo estoico. Y claro, mucha gente volvieron a la filosofía, a las escuelas filosóficas, a formarse porque, claro, nada era suficiente, es decir, ya la religión no les servía, la polis tampoco les servía y necesitaban algún tipo de sustento. Y mucha gente lo encontraron precisamente en los estoicos, los epicúreos, en la academia, en la nueva academia de Platón, en el liceo, y creo que hoy estamos viviendo también algo así. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el público tampoco se le pasa por la cabeza buscar en los contextos filosóficos. Están buscando ayudas en otro tipo de ámbitos, pero yo sí animaría a la gente a que buscasen en la propia filosofía y sobre todo los filósofos y las filósofas que les pudieran explicar. En algunas ocasiones el problema es que se ponen a leer la fenomenología del espíritu de Hegel y salen espantados. Sí. Pero volver a lo mejor a un orientador filosófico, ir a un taller filosófico, a un café filosófico, donde la filosofía se hace mucho más accesible a ellos, sin quitar el rigor que exige. Yo creo que de hecho les podría servir, y nosotros esto, respondiéndote, es lo que hemos encontrado en Boecio, ¿no? Muchas personas que han encontrado la libertad, el sentido, inclusive en las circunstancias más complicadas de su vida, porque nosotros podemos sentir que estamos libres, pero una persona que lleve 30 años en prisión y que además no vaya a salir nunca, se plantea que el propio concepto de libertad nunca va a hacer acopio de ese concepto, cuando no es cierto. O sea, la libertad es libertad del espíritu y uno se puede sentir libre dentro y fuera de la prisión y se puede sentir esclavo dentro y fuera de la prisión, porque de alguna forma la libertad es eso, una libertad espiritual, existencial sobre todo, donde realmente pues, como digo, yo me puedo sentir muy esclavo por los dictados que puedan venir de una universidad. Sin embargo, la libertad interior que una persona puede sentir, pues no lo sé, en prisión, desde el mismo acto de ver.
desde el mismo actor de ver en color. Es algo que no nos planteamos, pero que la filosofía nos puede ayudar a aprender, ¿no? Esa otra libertad. Y bueno, aquí estamos viendo tus libros. O sea, ¿nos puedes dar un pues rápido resumen de lo que verán en estos libros? Sí, pues sí, además voy a dejar algunos por aquí por México y bueno, son distintas temáticas. El primero, por ejemplo, del trabajo del fin de grado, es un trabajo sobre todo para la gente que estén haciendo tesis de maestría, tesis de licenciatura, tesis doctorales y que un poco se quieran orientar sobre cómo hacer un título de una tesis, cómo hacer una introducción, cada una de las partes de la tesis, la conclusión, cómo hacer la defensa de la tesis. Entonces, bueno, publicamos este libro y vamos en esta línea. Estos otros dos, la filosofía entre rejas y la filosofía a la sombra, que está por aquí, son dos libros en donde en uno, en la filosofía entre rejas, lo que aparece fundamentalmente es el tema de talleres filosóficos. Y en el otro, que es en filosofía entre rejas, como decía, y son resultados de investigación un poquito de la filosofía a la sombra, son los resultados de investigación que hemos tenido, donde la gente pues pueden ver un poquito también esa relación que hay. Y este último es un manual a partir de una serie de cursos que hicimos, un manual de pensamiento crítico, en donde muchas personas pues pueden ver eso, cómo puedo yo trabajar en pensamiento crítico desde la propia filosofía, bueno, y desde el arte, y desde la filología y desde la matemática. Entonces es un libro muy práctico que incluye ejercicio, incluye test resueltos, incluye texto y cada uno de los capítulos pues trata, como digo, el pensamiento crítico desde una de las profesiones, pero sobre todo es un libro muy práctico, igual que Filosofar entre rejas. Entonces, bueno, pues dejaremos aquí algunos ejemplares. ¿Y esto es nada más para gente que ha estudiado filosofía o es para todo público? No, el trabajo de fin de grado obviamente es para cualquier persona que esté haciendo cualquier tipo de tesis doctoral. No solamente para filosofía. No, está orientado para cualquier tipo de tesis doctoral. La filosofía a la sombra quizás puede ser un poquito más filosófico, pero todas aquellas personas que quieran saber cómo la filosofía puede ayudar a personas en riesgo de exclusión social tienen aquí un ejemplo. Además, trabajando psicólogos, trabajando gente de distintas profesiones. Y tanto el Filosofar entre rejas como Pensamiento crítico para personas voluntarias y cooperantes son libros muy dirigidos a personas que están trabajando en ONG, pero también personas que quieran formarse ellos mismos en pensamiento crítico o que quieran formar a otras personas. Y de hecho, últimamente, bueno, ahora mismo está abierto, creo que hasta dentro de un mes, tenemos abierto un curso online por la Universidad de Sevilla para entrenar el pensamiento crítico de niños y jóvenes. Entonces, pues vamos. Y no importa desde dónde lo fan. No, o sea, de hecho ahora mismo hay apuntados alumnos de Colombia, hay alumnado de aquí de México y nada, haremos una sesión semanal y bueno, y luego pues quien quiera pues ahí tiene también una titulación universitaria a través de la Universidad de Sevilla, de una universidad española. Hay gente también que se han apuntado por eso y va en esta línea, ¿no? De algo muy práctico para que la gente también se puedan formar en esa línea y creo que hay alguna... ¿Y dónde los pueden adquirir? Esto es más complicado porque es verdad que se pueden conseguir, yo creo que aquí a través de Amazon algunos de estos libros se pueden conseguir, pero como digo, yo dejaré aquí algunos ejemplares y yo creo que inclusive os pueden preguntar a vosotros para conseguir ejemplares aquí porque yo voy a dejar algunos aquí en Para depósito. México está... Bueno, para México sí es verdad que llegan, pero tardan tiempo en llegar. Entonces sí es verdad que precisamente por eso en algunas ocasiones pues yo traigo ejemplares. Sí, claro. Entonces pues voy a dejar aquí en depósito algunos de ellos y yo creo que os pueden contactar a vosotros para conseguirlo. Y si no... Y también directamente contigo, ¿cuál es tu correo? Sí, y directamente conmigo mi correo es barrientos@us.es, que es de universidaddesevilla.es, barrientos@us.es. Y si no, bueno, pues las páginas web que nosotros manejamos. O sea, en Facebook me pueden encontrar por José Barrientos, en Instagram por Pepe Barrientos Rastrojo, Pepe-Barrientos-Rastrojo, y en Twitter estoy por José Barrientos Rastrojo. O sea que ahí en redes sociales pues también podemos lo que quieran. Y bueno, para el público que nos está escuchando, esto del proyecto Oesio es un tema que no es un invento, ¿no? O sea, aunque tú lo estás actualizando y lo estás tropicalizando, en este caso para México y otros países de América Latina, las raíces de eso es tan viejo como el propio Boecio y tan viejo como el escritor Giordano Bruno, que pues él en su momento fue encarcelado, estuvo pues en prisión, en unas condiciones, digamos, ahora la peor de las prisiones no se le parece a lo que vivió Giordano.
últimos días, y él nunca perdió esa libertad de pensamiento. Ujú. Creo que es la parte importante, ¿no? La libertad física se pierde, pero nosotros a veces restringimos nuestra propia libertad física. ¿Por qué? Porque a veces decimos no quiero ir ni a la esquina ni a la otra colonia porque hay asaltos, hay criminales, hay secuestradores. Entonces, esa parte creo que todo viene de la mente, ¿no? O sea, no es que la gente se exponga a una condición insegura, pero sí mucho está en la mente. Y creo que es parte de lo que nos ayuda a ver objetivamente la filosofía, a reflexionarlo. Y creo que estos talleres, pues, si bien se toman casos extremos como el de Boesio, el de Bruno, pero creo que pueden ayudar a la reinserción social, ¿no? Es sobre todo lo más importante. A, a mí me gusta hablar mucho más de desinserción social, porque cuando se habla de reinserción social en prisión, de alguna forma es reinsertar a la persona privada de libertad Claro. en el propio medio que la ha metido dentro de prisión. Entonces me gusta mucho más jugar con la idea de desinserción social, es decir, te saco de los parámetros de la sociedad que te han creado necesidades que tú inicialmente no tenías, emociones que no tenían, entonces te desinserto de la sociedad para que tú empieces a vivir tu propia existencia. Pero obviamente está muy vinculado con el tema de reinserción social, pero bueno, en algún libro pues lo comentaba, ¿no? Hay otro libro que, por cierto, se consigue por Amazon y además ese libro sí está en versión electrónica, el libro electrónico, por lo tanto ahí sí que es muy accesible para cualquier persona, que se llama Filosofía para privados de libertad. No es un libro solo para prisión, para gente que esté en prisión, sino que es para cualquier tipo de colectivos que quiera trabajar la filosofía. Y efectivamente lo que nosotros intentamos hacer es trabajar con cualquier tipo de colectivo y sobre todo en los últimos tiempos yo animaría a toda aquella persona que quiera trabajar con colectivos vulnerables o no vulnerables o inclusive que tengan instituciones como fundaciones, pues que nos contacten y pues nosotros podemos también colaborar con ellos para sus propios intereses. Y es lo que en los últimos tiempos también nos estamos planteando, ¿no? La idea de trabajar con fundaciones y bueno, que sé que hay muchas necesidades, que en muchas ocasiones son otras profesiones como la educación las que entran en proyectos de educación, pero creo que dentro de una fundación que esté trabajando con colectivos vulnerables, la filosofía puede instalar un aire fresco y además un aire renovador y ofrecer algo distinto a lo que están ofreciendo otras profesiones como pueden ser educación, psicología, que son las habituales que hay. No quiere decir que sea mejor, pero sí complementario. Que al final de cuentas la filosofía nace como una manera de tratar de explicar el mundo y pues de alguna manera para explicar el mundo hay que ver todas las facetas para poderlo no solamente explicar sino transformarlo, ¿no? Las matemáticas se explican el mundo de una forma, la física de otra forma, la psicología de otra forma y creo que la filosofía pues algunas de sus virtudes desde el principio ha sido esa, ¿no? Tratar de ver todo pero de manera global, ¿no? Y bueno, yo te quiero dejar ir sin que pues puedas hablarnos de tu visión de lo que acabas de, pues te llevamos a una de las partes más, pues, no tradicionales, sino que es algo esencial en el mexicano, que es la celebración real del Día de Muertos, que es ir al panteón a celebrar con los difuntos. ¿Cómo lo puedes explicar tu percepción? Porque nosotros lo vivimos, ¿no? Cada año. A ver, para un español lo primero que llama la atención es la forma precisamente de disfrutar que tenéis esto, porque claro, en un medio español esto sería una situación de mal agüero, porque de pronto hablar sobre el tema de la muerte y encima tener catrinas, calaveras delante, pues es como algo que da marfario, o sea, que da de alguna forma. Pero sí es verdad que, sin embargo, aquí yo disfruto mucho todo lo mexicano. A mí me faltaba por ver el Día de Muertos. Y en ese sentido, pues claro, yo agradezco a los que me han traído aquí porque he aprovechado para venir, en fin, para poder ver también vuestras propias fiestas. Pero efectivamente vuestra muerte es muy distinta porque sobre todo es una muerte, primero, muy colorida. Y el color es algo en donde se pone manifiesto en que la muerte no es solo algo en blanco y negro, sino que es algo que precisamente trae a la vida. De hecho, es parte, ¿no?, de la tradición vuestra mexicana en donde los propios familiares van a venir y demás. Y no solo eso, sino que precisamente en el panteón, pues como veíamos allí, ¿no?, que había una familia que estaban festejando y una fiesta, es una fiesta, exactamente. Yo eso no lo conocía de aquí de México, porque yo pensaba que la idea era, como se ve en películas como Coco,
que venía la persona del otro mar, lado, a la ofrenda, ¿no? exactamente, a la ofrenda y ya se iba. Pero no, nos vamos directamente al cementerio, al panteón, y allí estamos celebrando, y inclusive la persona que ha fallecido está celebrando también con nosotros. Entonces, claro, es como una reunión familiar en donde en ese momento pues estamos todos reunidos familiarmente. Eso es una cosa que yo no conocía de aquí. Sí conocía toda la otra parte de tradición en donde la persona que había fallecido venía por aquí y demás, o sobre todo la capacidad que tenéis vosotros de disfrutar esa capacidad hedónica que tenéis. Y en ese sentido, vamos, esto es una continuidad de lo que ya yo conocía, ¿no? El Día del Grito y demás. Y nada, y a mí me ha llamado la atención, pues eso, ¿no? La alegría, el colorido, nuevamente el tema de la comida, aquí se come muy bien, y sobre todo la capacidad que tiene el mexicano de disfrutar en cualquier tipo de circunstancia. Aun en la más difícil de las circunstancias, en donde alguien ha fallecido, tenéis la capacidad de convertir el problema no ya en un recurso, sino en una posibilidad de fiesta. Y yo creo que eso es parte del patrimonio que vosotros podéis ofrecer al mundo, y digo parte porque vuestro patrimonio humano es enorme, aparte del patrimonio histórico, del patrimonio monumental, pero yo siempre diré que el gran patrimonio que tiene México son los mexicanos y las mexicanas, y ese patrimonio sois cada uno de vosotros, son vuestra propia cultura, y de alguna forma yo creo que en ese sentido, si el mundo se está viniendo abajo, yo creo, por ser modesto, y no decir que la única salvación va a venir de México, pero cuanto menos una de las más importantes salvaciones del mundo viene a través de México. A pesar de esa imagen que en muchas ocasiones hay de México, por el narco, la violencia, la impunidad, pero yo creo que el mexicano en gran medida puede proporcionar una salvación al mundo, bien sea el mexicano que está integrado dentro de las urbes, o bien sea el mexicano indígena, es decir, la propia filosofía indígena. Y yo creo que en ese sentido, pues, el mundo debería devolver mucho la vista a México por toda la riqueza que tiene, ¿no? Y por esa capacidad, vamos a decirlo filosóficamente, sí, soteriológica, ¿no? De salvación y, por supuesto, también de resiliencia. Y bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, tus proyectos, o sea, ¿qué tienes en puerta? Pues así lo más cercano, como digo, tenemos un par de cursos, sobre todo el más llamativo es este de entrenar el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso en niños y jóvenes. Hay un libro que estoy escribiendo que me ha pedido una editorial bastante grande, que yo lo entregaré el año próximo, supongo que se publicará ya a final del 2026 o quizá el 2027, que es sobre el tema de la angustia. Y bueno, y seguir alimentando el proyecto Boecio con lo que estamos haciendo. Cada vez van surgiendo más cositas dentro del proyecto Boecio, más personas interesadas. Y bueno, distintas formaciones que, como digo, hay proyectos que no se pueden contar, pero aquí hay dos instituciones bastante fuertes que están muy interesadas y que probablemente en cuestión de un mes o 2 meses, estamos hablando de instituciones gubernamentales, pues se van a desarrollar. Y sobre todo en los últimos tiempos en relación a Boecio, pues eso, ¿no? Abrirnos a fundaciones que en muchas ocasiones están pensando en la importancia del pensamiento crítico, y yo creo que, o en trabajar con personas vulnerables, y yo creo que ahí la filosofía puede hacer mucho, y la idea pues sería también un poco llamar a estas puertas, porque creo que podemos establecer sinergia y poco más. Bueno, pues agradecemos la presencia en Radio Sofando del doctor en filosofía, José Barrientos Rastrojo. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo y que nos estarán viendo próximamente a través de nuestro canal de YouTube, Radio Sofando, y bueno, todas las redes sociales de Radio Sofando. Pues muchas gracias. Y nuevamente, pues qué lástima que te vas muy rápido. Ya saben, si alguien, ¿no? O sea, también te pueden traer, ¿no? O sea, para conferencias especiales, pues sí, estás disponible, ¿no? Las 2 últimas veces, pues han sido 2 universidades las que me han traído. Yo encantado de dejarme agarrar y traer aquí sin ningún tipo de problema. Y a vosotros muchísimas gracias por una nueva entrevista, que ya va a haber como una serie de entrevistas aquí en Radio Sofando. Pues muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todo el público en todo el mundo, desde el barrio uno de los barrios más antiguos en Coyoacán, desde la Ciudad de México, para todo el mundo. Tuvimos al doctor José Barrientos Rastrojo para todo el público de Radio Sofando.